es que oremos por nuestra hermana, oremos por su hermano Guillermo, su hermano Memo, que está ahí con ella en el hospital, y que pues el Señor les ayude a salir triunfantes pues de esta situación. Y también oremos por nuestros hermanos que también están enfermos, ¿sí? Vamos a llevarlos en nuestros corazones. Bien, les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, los versículos del 5 hasta el versículo 11. En esta porción de la palabra de nuestro Dios nos vamos a centrar en la meditación de esta noche. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Vamos a ser amables con nuestras visitas, con nuestros hermanos que les cuesta trabajo encontrar los pasajes de la Biblia, y vamos a ayudarles para poder tener la palabra de Dios abierta para la meditación en ella. Entonces, Filipenses capítulo 2, versículos del 5, ahí en sus lugares, hermanos, no se levanten, ahí en sus lugares. La Biblia dice claramente, en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8, el que no ama, así dice la Escritura, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué qué? Porque Dios es amor. Y la frase porque Dios es amor es una frase increíble. Pareciera que es una frase sencilla, que es una frase que no requiere más reflexión, más meditación, pero es una frase increíble, porque ahí nos muestra el carácter moral de Dios. Dios es. Y el verbo es está indicando su naturaleza, su esencia, lo que Dios realmente es, amor. Pero no es un amor cualquiera, no es un amor a la ligera, no es un amor pasional, no es un amor romántico, no es un amor que en un momento dado está aquí presente y después se acaba. No es de esa manera. Los escritores griegos andaban buscando una palabra que expresara el amor grandioso. Y ellos en su literatura, los filósofos griegos, buscaron ciertas palabras, de tal manera que encontraron, por ejemplo, la palabra filos. De ahí que la palabra filos en griego significa amor, pero amor de amistad, amor filial, amor entre hermanos, ¿sí? También está el amor eros, que en griego, o en el tiempo de los griegos, el amor eros era el amor de pareja, era el amor de una pasión interna, pero una pasión correcta, una atracción entre hombre y mujer, que es lo correcto, el amor eros. Y así estuvieron buscando, pero solamente en el Nuevo Testamento encontramos la palabra grandiosa para amor, que es la palabra ágape o agape, según como la quisiéramos pronunciar, ¿sí? En la gramática gramática española no estamos obligados a pronunciar correctamente las palabras extranjeras, sí las de nuestro idioma, pero no palabras extranjeras. Así es que agape o ágape, como sea. Pero la palabra ágape indica amor que se sacrifica, amor que se entrega, amor que no pide nada a cambio. Es un amor incondicional. Y entonces cuando dice 1 de Juan 4:8, Dios es amor, quiere decir es un amor incondicional. Que quiere decir que no está dependiendo de nuestra actitud hacia Dios. Porque a veces nosotros decimos, bueno, te quiero o te amo, sí, y ahí está la condición, ¿verdad? Si me haces una buena comida, si te sujetas a mí, si me obedeces, y etcétera, etcétera. Pero en la situación de Dios no es de esa manera. El amor de Dios es incondicional. Y Dios, a través de muchas experiencias que tenemos en la vida, nos va mostrando ese grandioso amor. Por ejemplo, como dice el Señor Jesús, hace salir su sol sobre justos e injustos, hace llover sobre malos y buenos, nos da sus bendiciones de alimentación para cada día, protege a nuestros hijos, protege nuestras vidas, y muchas cosas Dios hace mostrándonos su amor y para que le busquemos.
Pero la suprema demostración del amor de Dios, la obra más grandiosa del amor de Dios, la demostración contundente del amor de Dios, fue la cruz. Fue la cruz. Porque en la cruz el Señor nos dio lo que más amaba, lo que más atesoraba, lo que le era más precioso para Él. Su propio Hijo. Su propio Hijo. Dios no escatimó, dice Romanos capítulo 8, en darnos a su propio Hijo. Nos los ofreció. Por eso Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, ¿qué más, hermanos? Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. El tesoro del cielo, que era Cristo, el Hijo de Dios, fue dado por viles, perversos, malvados, sucios, ingratos seres humanos. Nos los dio a nosotros. Y la cruz se convirtió en la plena demostración del amor de Dios. Para el tiempo de los romanos, para el tiempo en que vivió el Señor Jesús, la cruz era una vergüenza. Y en esta noche vamos a ver las 3 humillaciones de Jesús. Ese es el título de la meditación de esta noche. Las 3 humillaciones de Jesús. Las 3 humillaciones de Jesús. Veamos, por favor, sigan ustedes la lectura de Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Dice la palabra del Señor a través de la pluma del apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Y aquí está, hermanos, en este pasaje están las 3 graves humillaciones de Cristo. Porque siendo Dios, fíjese bien cómo comienza el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios. No, la palabra forma, como que en español nos da la idea de apariencia de Dios. No era apariencia. La palabra forma está indicando que era Dios mismo. Dios mismo que estaba encarnándose. Pero en la eternidad pasada era Dios mismo con toda la extensión de la palabra. Era el Dios grandioso, el Dios todopoderoso, el Dios que estaba en todo lugar, el Dios que era eterno, el Dios que producía la vida. Y por eso la carta a los Colosenses dice de la siguiente manera, vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Fue creado por medio de Él, por Cristo. Cristo era todopoderoso en la eternidad pasada. Y Él creó todas las cosas. No era una persona cualquiera. Y cuando leemos Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Pero miren cómo termina, y el verbo era Dios. Dios estaba en la persona de Cristo, ¿sí? O Cristo estaba mostrando siendo Dios ahí. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo en Filipenses es que siendo Dios, con toda su majestad, con toda su gloria,
hizo algo impresionante. Algo que no se imaginaban ni siquiera los ángeles, ni siquiera el diablo con su sabiduría que tenía, ni los demonios, ni nadie absolutamente. Dios hizo algo en la persona de Cristo. Dice en el versículo 6, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Siendo Dios, tomó una actitud muy especial. ¿Y cuál fue la actitud? De llegar a ser semejantes a nosotros. Seres finitos, seres pequeños. Si tuviéramos, hermanos, la oportunidad de ir a la NASA, por ejemplo, y subirnos a una nave espacial y salir al espacio, veríamos miles, miles y miles de estrellas en sus diferentes galaxias, enormes galaxias de dimensiones de millones de años luz. Y sin embargo, el Dios grandioso, el único Dios verdadero que creó toda la obra, se redujo a tal grado de llegar a ser un bebé en medio de la humanidad. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Eso solamente lo puede hacer Dios, porque para Dios nada es imposible. Imaginémonos que nosotros quisiéramos reducirnos a la dimensión de una pequeña luciérnaga o de una hormiga, o el insecto que más le guste, una mariposa, por ejemplo. Imagínense que podamos reducirnos. Es imposible para nosotros, pero no para Dios. Pero dice el texto que no se aferró. Miremos por favor en el versículo 6, dice, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La palabra o el verbo aferrarse quiere decir que no, fíjense bien hermanos, hagan de cuenta, así estaba la naturaleza divina. No se aferró diciendo, no, yo no voy a la tierra. No hizo eso. Al contrario, se despojó. Y se despojó por amor hacia nosotros. Dejó su realeza, dejó su majestad, dejó todo lo grandioso del cielo por amor a nosotros. Hay una historia en Francia, en la ciudad de París. Hay una caricaturista, una señora que hace caricaturas para una revista de esas revistas que pues hacen sátiras del gobierno, que atacan al gobierno como de protesta, ¿sí? Y esta señora la conocen en Francia por la editora o la caricaturista Coco, así como suena Coco. Y resulta que un día esta revista que ataca al gobierno, ataca a las religiones y de todo, hace comentarios negativos. Resulta que un día la interceptaron a esta señora en la calle junto con su niña, un grupo de personas del grupo terrorista Al-Qaeda, y la llevaron a su oficina y le pidieron a esta señora que diera la clave para abrir la puerta donde estaban todos los trabajadores de la empresa que hacían las caricaturas, porque esa revista se había burlado de Mahoma. ¿Se acuerdan que hubo un problema por una situación grave que hicieron un comentario, unas bromas, una caricatura de Mahoma? Entonces Al-Qaeda, ese grupo terrorista Al-Qaeda, envió a estos hombres y le pidieron a esta caricaturista que les diera la clave para poder entrar, para poder abrir la puerta y meterse a la empresa. Y no tuvo más que lugar que dar
la clave porque tenía su niña y esos hombres amenazaron en asesinar a su pequeña niña. Entonces ella tuvo que abrir la puerta, y cuando entraron esos hombres, masacraron a todos los que estaban ahí. Dispararon contra todos los empleados para acabar con ellos por la situación de que se habían burlado de Mahoma. Esta señora ha sido criticada por haber dado la oportunidad de que entraran estos hombres y asesinaran a sus compañeros de trabajo, pero ella estaba en un dilema, o su niña o sus compañeros de trabajo. Y ella prefirió mejor sacrificar a sus compañeros de trabajo que sacrificar a su niña. Pero en el cielo y la eternidad, Dios dijo: no los humanos, sino mi propio hijo. Y Dios sacrificó a su hijo. Pudo habernos sacrificado nosotros. Pudo haber dicho Dios: ¿por qué voy a dar a mi hijo por esta gente malvada? Por esta gente rebelde, por esta gente que no me busca, que no me obedece, que hace de su vida lo que bien se le pega la gana. ¿Por qué les voy a dar a mi hijo? Si es lo más precioso que yo tengo. Pero no lo hizo. Nos dio a su hijo. Y Jesús, siguiendo la misma actitud del Padre, se despojó a sí mismo y se hizo humano. Veamos lo que dice el versículo, regresemos todavía a Filipenses capítulo 2 y veamos el versículo 7. Dice: sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? De su gloria, de su majestad, de todo lo grandioso que Él era en la eternidad pasada. Se despojó de eso. Hagamos de cuenta como que un rey, hagamos de cuenta como el rey que está sentado en su trono y se quita la corona, y se quita la capa, y se quita su espada, y se quita todo lo que tenga que ver con su realeza, se despoja para poder ser semejante a nosotros. Se cuenta que el rey Enrique VIII en Inglaterra tenía la costumbre de que en ciertas noches del año se despojaba de su realeza para ir a visitar a los presos en la cárcel que estaba en Londres y ver en qué condiciones estaban. Se dice que en cierta ocasión llegó a la cárcel y vio que los presos estaban sufriendo de mucho frío, que no tenían alimentación. Se metió para observarlos y entonces, regresando a su palacio, dio la orden de que inmediatamente deberían calentar las celdas, deberían de darles alimentos por las condiciones en que estaban viviendo. Pero el rey se tuvo que despojar para que no lo viera la gente y poder entrar en ese lugar. Pero Dios fue más grandioso porque se despojó de todo lo precioso que tenía en su propio Hijo para venir a ser semejante a nosotros en la condición de hombre. Se hizo igual a nosotros. Veamos, hermanos, en la carta a los Hebreos en el capítulo 2, que dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2 dice de la siguiente manera, para que entendamos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, estamos en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, refiriéndose a Cristo, Él también participó de lo mismo, de carne y sangre. Vino a estar como nosotros. ¿Por qué el Señor nos entiende? ¿Por qué entiende nuestro sufrimiento? ¿Por qué entiende nuestros pesares? ¿Por qué entiende las angustias que pasamos durante la semana? Porque Él lo vivió. Porque Él lo vivió. Porque Él estuvo, perdón por la expresión, en nuestros propios zapatos. Eso se llama empatía. No solamente nos amaba, sino que tomó nuestro lugar para poder entendernos. Y dice el versículo 14 todavía,
dice que él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Por eso es que se hizo humano. Juan capítulo 1 versículo 14 dice, y el verbo fue hecho carne, se humanó, pero para el Señor eso era humillación. Imagínense que usted es el empresario de la Ford aquí en México. Bueno, usted es el gerente general de la Ford de aquí en México. Es un ejemplo, ¿sí? Pero que un buen día, ¿cómo se llaman los que financian? Los inversionistas de la Ford le dicen, ¿sabe qué, señor? Este día usted va a dejar de ser el gerente general y queremos que tome la escoba y se ponga a barrer el patio. Si lo vieran los demás empleados, ¿qué dirían de usted? Se burlarían diciendo, ¿hasta dónde lo rebajaron? ¿Hasta dónde lo dejaron caer? Y se estarían burlando de usted. Estarían haciendo chistes malos a favor de usted o contra usted. Pero al Señor no le importa. Siendo Dios, se hizo humano. Estuvo en nosotros mismos. Y esa es la primera parte de la humillación. Primera humillación, se hizo humano. Segunda humillación, todavía lleguemos otra vez al texto de Filipenses 2, y dice en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. De siervo. No solamente de humano, porque hay humanos ricos, hay humanos aristócratas, hay humanos de la realeza, hay humanos de buena posición. Cristo pudo haber venido como un gran rey, ¿sí o no? Cristo pudo haber nacido en una familia de la realeza romana, pudo haber tenido un gran palacio, pudo haber tenido todas las comodidades y lo podía hacer fácilmente sin ningún problema. Pero él, ahora, fue más abajo. Se hizo un siervo, se hizo un esclavo. Y para el tiempo del Señor Jesús, un esclavo era una persona que no tenía valor. Hemos visto algunas películas de los negritos americanos, de cómo los maltrataban, de cómo los golpeaban, de cómo con el látigo les golpeaban la espalda y cómo tenían la espalda muy cicatrizada. Cuando vemos una película de los negritos, hermanos, ¿qué sentimos? Sentimos coraje, sentimos vergüenza de esa gente, ¿sí? Porque ¿cómo es que maltrataban a los pobres negritos, ¿sí? Esta mañana estuvo un negrito aquí entre nosotros, hermanos, y qué bueno que se le dio un buen recibimiento, ¿sí? Porque así debe ser, ¿sí? Aquí no ponemos como en ciertas iglesias americanas, no black, o en las cafeterías, o hasta en los autobuses, en este asiento, no black, no negro. Qué feo, hermanos, qué feo. Un país que se dice cristiano y poniendo ese tipo de cosas como que deja pensar mucho. Nosotros no ponemos esto, hermanos. Cualquier negrito, cualquier blanquito, cualquier rubio, donde sea se puede sentar, porque la casa de Dios es para todos. Y resulta que el Señor se hizo esclavo, se rebajó, aún siendo humano, se rebajó a un simple esclavo, sin valor alguno, de tal manera que cuando Judas lo traiciona, dice que lo traicionó por ¿cuántas piezas de plata? 30, que era el precio, el salario de un esclavo. Ay, miserables monedas, ahí te van, Judas, por la traición. ¿Se acuerdan que a José también lo vendieron por 20 monedas de plata? Igual a José. Pero esas piezas de plata, esas monedas,
eran monedas despreciativas, como diciendo, ahí están esas 30 monedas, ahí está, por tu traición, por ese hombre. Qué feo, qué humillación, de siendo el Rey de Gloria, siendo la majestad maravillosa que nos creó y nos dio un propósito eterno, haya sido humillado como un simple esclavo. Pero viene la tercera humillación. Primero se humilló al venir a ser un humano, se humilló al ser un siervo. Pero fijémonos lo que dice el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué cosa, hermanos? Y muerte de cruz. Ahora, ¿por qué era humillante la cruz? Porque en el tiempo del Señor Jesús, en el tiempo romano, la cruz era para los criminales, para los malhechores, para aquellos que la sociedad aborrecía por ser malos. Merecían la cruz, merecían el sufrimiento, merecían estar en ese lugar para que aprendieran a vivir correctamente, para que aprendieran a no maltratar a la gente. Y Jesús fue colocado entre los malhechores. Qué humillación ha de haber sido para Jesús estar en la cruz. El Rey de Gloria siendo humillado ahora al nivel más bajo, porque todo mundo se burló. Veamos, hermanos, ahí los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que dice que cuando pasaba la gente se burlaban y los sacerdotes decían, si eres el Hijo de Dios, bájate, a ver, queremos ver. Y se burlaban de él. Qué situación tan tremenda. Pero todo lo soportó por amor a nosotros. Porque en la cruz, sin que la gente se diera cuenta y no valorara ese momento, en ese momento estaba ocurriendo la transacción más grandiosa de todo el universo, pagando por nuestros pecados, pagando por nuestra condición de pecadores, para abrirnos las puertas del cielo de par en par y poder entrar a la gloria de Dios. Mire qué tremendo. Soportó esa humillación para que podamos, el día que nos lleve el Señor a su presencia, podamos entrar libremente a la casa celestial. Entonces el Señor va a decir, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, entra al cielo, entra. Y entonces ahí veremos, hermanos, la gran ciudad celestial. Ahí veremos miles de ángeles adorando al Señor, veremos a nuestros hermanos en la fe, pero lo más tremendo, veremos a nuestro Señor que nos mostrará las huellas del amor en sus manos, diciendo, por estas marcas yo te salvé. Y entonces nos vamos a arrodillar, nos inclinaremos diciendo, Señor, gracias por salvarme, gracias por pensar en mí, gracias porque moriste por mí en la cruz. Y le adoraremos a Él, le adoraremos a Él. Y por eso dice el pasaje, termina el apóstol Pablo, hay mucha enseñanza en los siguientes versículos, pero por eso dice el apóstol Pablo, y toda lengua confiese que Jesucristo es, ¿qué cosa es? Es el Señor. Él es el Señor. Así es que en esta noche, al participar en la cena del Señor, al ver simbólicamente el pan y el vino, en nuestro corazón digamos, Señor Jesús, gracias porque desde la eternidad pensaste en mí y me amaste y fuiste a la cruz por mí para salvarme y me diste un nombre grandioso y me pusiste en el libro de la vida. Gracias, Señor, y démosle nuestra adoración a Él. Pensemos en lo maravilloso que es. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón,
Si usted no tiene al Señor Jesús todavía en su corazón, acéptelo. ¿Cómo puede aceptarlo? Simplemente dígale: Señor Jesús, yo sé que soy un pecador. Yo sé que necesito de ti. Yo sé que estoy mal en mi vida contigo, Señor. Perdona mis pecados y te entrego mi corazón. Ven a mi vida. Tú moriste por mí en la cruz. Tú derramaste tu sangre por mí. Yo te acepto en mi corazón. Simplemente haga eso. No haga otra cosa. Simplemente reciba a Jesús en su corazón. Y mire, a partir de ahí, usted será un hombre o una mujer diferente, porque la salvación se la va a dar el Señor y vendrá a su corazón y será una persona nueva. De modo que si alguno está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es. Usted empezará una vida nueva. Acepte a Cristo. Porque esa es la única forma de poder estar en buena relación con Dios. Por eso Cristo vino, para morir por nosotros. Mire qué bendición. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por tu enseñanza, muchas gracias por todo lo maravilloso que eres con nosotros. Gracias sobre todas las cosas, porque a nosotros no nos costó esta salvación tan grande. La estamos disfrutando y estamos con la esperanza de un día estar contigo en la eternidad, en el cielo, junto con nuestros hermanos que ya partieron, pero especialmente contigo para adorarte y bendecir tu nombre por la eternidad. Y Señor, gracias por la obra que hiciste en nuestras vidas. Gracias, Señor, por pensar en nosotros. Gracias por lo que estás haciendo en esta iglesia. Gracias, Padre Celestial, por la manera como nos has sostenido, cómo nos has fortalecido a través de tantas situaciones difíciles que hemos pasado. Gracias por saber, Señor, que estamos seguros en tus manos y que aun cuando pasemos por los momentos más amargos y tormentosos, sabemos que tú estás en el trono de tu gloria, controlando todas las cosas para el bien nuestro. Te amamos y te adoramos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.